Muy buenas tardes, de nuevo los saludo. Esta es una nueva edición de Suenan Ondas de Convivencia y Paz en la Escuela. Les damos la bienvenida desde el Grupo Comunicarte. A quien no me conoce, mi nombre es Sandra Patricia Díaz. Hoy estoy en la voz de Edelso Gómez, que no pudo estar hoy con ustedes porque está en su cierre de proyecto de los parceros y los panas, la red de reporteros de frontera. Entonces, con las felicitaciones pues a todos los reporteros que hoy empiezan una nueva jornada, digamos, de reportería para sus zonas ya desde sus radios comunitarias y felicitándolos pues con eso. Ahí Daniel nos está mostrando la postal que quedó de los parceros y los panas que en todo el país han estado divulgando su información de frontera y de la migración segura. Entonces, les mandamos nuestras más cordiales saludos, felicitaciones por esos 3 años de trabajo, 3 años y más de trabajo que tuvieron aquí en Colombia y en Venezuela y aportarnos también desde la cultura venezolana a los colombianos. Entonces, iniciamos este taller. Nuevamente les digo que estamos muy contentos porque ustedes han avanzado, han hecho algunas producciones radiales, pues sí queremos que sigan en su colegio realizando toda esa actividad de radio escolar. Entonces comenzamos con esto que dice así. Esta es la radio escolar que suena. Bueno, muy bien, esa radio escolar que suena, queremos hoy darles algunas herramientas sobre esa radio escolar. No sé qué nos tenga que decir nuestro amigo Daniel sobre esto, el tema que tenemos para hoy. No, pues darles también la bienvenida, el agradecimiento por conectarse aquí, por seguir aportando a la transformación desde nuestros entornos escolares, a la transformación de país. Darle también la bienvenida a Jeremy, que ya está con nosotros, perdón. Y bueno, y compartirles que por mensaje de WhatsApp, hoy un poco tardecito, se les compartió el tema que vamos a trabajar, entonces chévere que alguien nos pueda decir cuál es ese tema, sobre qué herramientas vamos a trabajar. Bueno, Jesús Armando, ¿estás por allí? ¿Cuál es el tema de Sí, hoy? señora. El Cuéntame. tema es herramientas para la protección radial. Herramientas para la producción radial. Muy bien. Ah, sí. Hoy nos estás muy atento, Jesús. Felicitaciones. Bueno, para los demás compañeros, hoy vamos a ver el tema, las herramientas que necesitamos para la producción radial. Queremos que los profes pues estén también muy atentos y ustedes estudiantes mirando pues aquí esto que nosotros queremos divulgarles a partir pues de lo que se necesita en el colegio para la producción radial. No sin antes decirles que nuestra campaña, nuestro, digamos, mensaje esencial es que ustedes tengan y produzcan radio, así no tengamos estas herramientas en la escuela. Si las tenemos, muy bien, pero si no las tenemos, sí podemos producir radio con pequeñas herramientas que podemos darles también aquí, algunas sugerencias, pero lo primordial es tener los libretos, es contar nuestras historias, es saber que nosotros en el colegio tenemos esa necesidad de los medios de comunicación y de la producción radial, la producción en prensa, la producción de información que ustedes tienen en sus colegios y que es muy viva a través de los estudiantes. Entonces, todo esto les sirve para que ustedes conformen, digamos, técnicamente la producción de su radio, de su emisora escolar. Pero también les tenemos algunos otros consejos y sugerencias para los que están produciendo podcast o están, digamos, haciendo en el aula ensayos de lo que es la radio escolar. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Adelante, Daniel. Vale, profe, muchas gracias, ¿no? Y recalcar y resaltar esto que nos dice esta imagen, que la radio ayuda a mejorar esos ambientes escolares, como lo tenemos allí en el banner que está acompañando hoy a la profe. Esas ondas de convivencia y esas ondas de paz ayudan a que seamos ciudadanos, seamos habitantes de países que van transformándose y que van siendo lugares en los que podemos vivir tranquilos. Bueno, como se mencionaba anteriormente, ese tema que vamos a abordar hoy son esas herramientas para la producción de radio. Vamos a navegar un poco por esos espacios
que podemos encontrar como la cabina para la producción radial, los micrófonos, súper importante poder conocer un poco cuáles son estos micrófonos con los que, digamos que a los que tenemos acceso o los que podríamos, como hemos visto en los subgrupos anteriores, de pronto recomendar para que adquieran para tener en sus espacios, en sus emisoras escolares. A veces uno no sabe qué micrófono comprar, entonces desde acá podemos darles pistas para que puedan de pronto tener una idea de cuáles son, como decía uno de los participantes, que sea bueno, que sea bonito y que sea barato y que nos ayude a que esas captaciones de voces sean buenas. Un poco vamos a navegar también por el uso del celular como herramienta para producir radio, que sin duda alguna es una de las herramientas que, digamos que, no me atrevo a decir el 100%, pero la mayoría tenemos como acceso a un celular, a un dispositivo móvil, y aquí pues hay muchas opciones para explorar, para aprender. Tenemos también el tema de los programas para subir contenido radiofónico, para editar programas radiales y también les compartiremos un poco sobre la página, unas páginas web. ¿Listo? Adelante, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo todo este listado de lo que vamos a hacer hoy, que es mucho, ¿sí? Y que nosotros vamos apenas a condicionar, pues, esa inquietud que ustedes nos han dejado escuchar y dejar ver en los grupos, que cómo es que podemos tener nosotros nuestro estudio de radio, cómo podemos tener nosotros nuestras herramientas para la producción radial, y que nosotros hemos querido llamarle el material básico para producir radio. ¿Por qué básico? Porque, digamos, nos hemos centrado en lo mínimo que podríamos tener. De aquí si tenemos otros dispositivos para producir radio, ya es ganancia. Entonces, lo primero que vamos a mirar es el espacio o aula o cuarto donde vamos a condicionar nuestra emisora escolar. Entonces, yo quisiera escuchar de pronto a los chicos del Ramón de Subiría en cómo es en su colegio la emisora escolar y si la tienen instalada o si o por el contrario no la tienen. Entonces quisiera escuchar a alguno de ustedes. Hola, hola, Pastor, Karen, Hola, hola, sí, adelante, cuéntenos. pues nosotros tenemos una buena instalación de emisora. Sí, Tenemos como 4 micrófonos individuales en un mezclador. Tenemos un espacio físico adecuado y manejamos un software que se llama Audacity para poder hacer los pregrabados. bueno. Algún otro comentario, otro software que estén utilizando en otro colegio? ¿Qué nos dice Carla? Carla que está desde norte de Santander, en Mutiscua. Carla, en su colegio, ¿qué tienen en dispositivos para producir radio? O Jesús, que la ayude también. Pues en mi colegio, o sea, ahí no producen radio, pero colocan, le llaman radio escolar, pero colocan todos los días en el descanso pura música, pero o sea, no producen radio. Pero en cuanto a la emisora, la que es del pueblo, la comunitaria, pues sí, hay bastantes micrófonos, ahí está el programa ese, pagan una mensualidad cada, la parroquia, o sea, la iglesia paga para que la emisora se mantenga, y sí, y tienen todos los elementos adecuados para producir radio, el espacio, el cuarto, todo eso que está ahí lo tienen acá. Muy bien, Jesús. Muy bien por darnos esos detalles que tú tienes en el municipio. Jesús Armando nos está hablando desde el municipio de Mutisco, si no estoy mal. Eso queda en norte de Santander. Y ellos en el colegio no pueden tener emisora, pero ellos producen radio. Eso es para que ustedes se den cuenta que los dispositivos son importantes y que son necesarios, por supuesto, que algún día los podemos tener a través de muchos procesos que podamos hacer y por eso es que nosotros les recomendamos en primera instancia que puedan tener un proyecto comunicativo radial. ¿Eso qué es? Un proyecto que nos diga con objetivos,
con toda esa parte de metodología, con toda esa parte, digamos, ponernos a hablar sobre la radio que necesitamos y que queremos desde el colegio y poderlo plasmar en un proyecto y participar para que desde los rubros que tienen las secretarías de educación en los municipios puedan hacer realidad pues la compra o la adquisición de estos equipos. Eso se puede y la institucionalidad, los municipios lo pueden hacer. Y para esto se necesita mucho apoyo de los colegios, de las autoridades que tenemos ahí. Estamos hablando del rector, de las personas que están en los comités que tiene el colegio, incluso incluyendo pues a los profes, que son los que gestionan y hacen esta serie, digamos, de solicitud de recursos. Y eso es muy importante que lo sepan porque así, desde ahí nosotros podemos gestionar culturalmente nuestro colegio y también poder obtener estos equipos para nuestras radios. Desde el Grupo Comunicarte se ha ayudado mucho a los municipios a través de proyectos, pero eso es realizándolos, haciéndolos, escribiéndolos, ¿no? Y participando, y eso es gestionar precisamente, ¿no? Y esto que nosotros queremos invitarlos es a que ustedes desde esta capacitación que vamos a tener hoy, desde este taller, el taller 7 de Radio Esconal, Suenan Ondas de Convivencia y Paz, puedan hacer un inventario de los equipos que tienen ustedes en sus instalaciones y cómo están acondicionados para que puedan obtener estas ayudas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tenemos algunas preguntas o algunas inquietudes o comentarios acerca de lo que estamos ya ubicados en el tema de hoy? Bueno, entonces vamos para la siguiente. Bueno, muy bien. Cuando nosotros ya tenemos, digamos, la historia contada, el libreto listo y que nosotros queramos grabar, nosotros en la escuela o en algún sitio donde podamos acondicionarlo, dentro del espacio escolar, podemos tener lo que se llama la habitación o cabina de radio, ¿sí? Y tenemos que hacerle un acondicionamiento acústico. El acondicionamiento acústico tiene que ver con que el sonido no tenga ningún reflejo dentro de ese espacio. Y para eso, siempre nosotros, ahí como lo observamos, ¿no? Y como lo estamos viendo en la primera fotografía, este espacio se ha acondicionado a través de una espuma acústica, ¿sí? De pronto en los colegios no la tengan lo que se llama haber forrado la pared con cáscara, con panales de huevos, con panales de huevos o espuma normal, o tengan una cortina o tengan algunos paneles de madera, eso es lo que sirve y lo que está, digamos, evitando el reflejo del sonido dentro de un espacio para acondicionado acústicamente para que se pueda grabar. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a evitar ruidos en nuestra grabación, vamos a evitar el viento en nuestra narración y también vamos a escucharnos mejor, que es lo que estamos diciendo, para que el sonido salga limpio. En la siguiente figura vemos, ¿sí? Que tenemos dentro del estudio de radio un proceso de insonorización. Entonces, el acondicionamiento acústico tiene que ver con que dentro del espacio donde yo estoy no rebote el sonido, es decir, no se oiga eco, no se oiga doble, no, bueno, eso es. Y ya, la insonorización es establecer un espacio de grabación y donde mediante ciertos recursos podamos nosotros tener, por ejemplo, grabar música, grabar voces, grabar efectos de sonido, hacer, digamos, una serie de procesos que necesitan la producción sonora. En este caso, lo que pusieron fue una ventana, ¿sí? Una ventana doble gruesa que tiene que ver con la insonorización, pues, ¿Será que el pegante no pega? No. de una cabina de radio. Entonces, para eso es, digamos, eso de la insonorización. Sobre todo se la utiliza cuando vamos a hacer espacios donde vayan a tocar instrumentos o vayan a ser, digamos, dramatizados, donde se necesita mezclar la voz y la intencionalidad de la voz, la interpretación de la voz de un libreto y ponerle, digamos, de fondo música, ¿no? Entonces, esto hace parte de cómo podemos acondicionar en un cuarto, ¿sí?
donde se encuentre todo el equipo necesario para la producción sonora y que el trabajo de producción de radio se pueda facilitar a través de estos recursos que les estoy conversando en este momento, ¿no? Entonces, esos son las dos características. Si ustedes no la tienen, entonces, ustedes lo que deben hacer es mirar cómo se puede acondicionar ese espacio para que suene mejor, para que sea un sonido de calidad. Mientras más calidad tengamos en el sonido, mucho mejor van a ser nuestras producciones. Y eso es a los que lo que invitamos a ustedes, para que ustedes lo realicen en su institución educativa. Muy bien, si no hay cabina de grabación, como es el caso de nuestros amigos de Mutiscua, ¿no? Si no hay cabina de grabación, en el colegio siempre van a haber micrófonos, va a haber una consola donde se hace, o mezclador, ¿sí? Donde se pueden hacer todas digamos, la amplificación de sonido, como la tienen en el colegio de Jesús Armando, y que ahí, ¿no? Hay una, digamos, una función que cumple la emisora escolar y es amplificar el sonido alrededor de un espacio. Entonces, es posible que nosotros tengamos en el colegio, digamos, un grupo, un equipo que cuide los equipos, que cuide que no los deterioren, que no los dañen, que no se caigan, pero es muy importante decirles a los profes y a los estudiantes que aprendan a manejar esos equipos que ustedes tienen. ¿Para qué? ¿No? Y hacer parte de ese grupo que utiliza los equipos. ¿Por qué? Porque desde ahí es donde nosotros vamos a mirar cómo podemos formar parte de un grupo donde vaya más allá de reproducir música, ¿sí? Donde vaya más allá de solamente cumplir la función de diversión, ¿sí? De recreación dentro del colegio, ¿no? O de amplificación de sonido, sino que se lleve la radio al salón de clase. ¿Y de qué se trata? Se trata de que dentro del salón de clase también podamos hacer nuestras producciones sonoras a través de un tema que estén realizando en algún tipo de curso o materia, matemáticas, contabilidad, emprendimiento, ciencias sociales, biología, pues todos estos temas que se ven dentro o materias que se ven dentro de los cursos y que ustedes pueden afirmar y reafirmar con una actividad en radio. Entonces, para los profes, invitarlos a que puedan los estudiantes también motivarse a que los que saben enseñen y los que no lo saben aprendan para que tengan, además de un apoyo ahí con los estudiantes del manejo de los equipos, puedan también tener proyectar, ¿no? A los productores de sonido. Es decir, ¿qué tal estos chicos nos salgan muy buenos productores de sonido y que puedan a largo plazo estudiar ingeniería de sonido, estudiar comunicación social? Entonces, eso es lo que nosotros queremos también que se implemente dentro de las escuelas. Les cuento, yo trabajé en un colegio donde a los estudiantes no les dejaban tocar los equipos por el miedo a que los dañen. Es verdad. Entonces, yo asumí la responsabilidad si se dañaban los equipos. Llegó a suceder que se dañó un micrófono, listo, ¿sí? Pero con la suerte de que nosotros pudimos tener un proyecto para reparar los equipos dañados y poderlos reemplazar. Pero digamos que se hizo el proceso de que los estudiantes pudieran tener acceso a los equipos y poder manejarlos, digamos, técnicamente y poder aprender incluso física ahí dentro de las conexiones que tenían ellos, ¿no? Y de suerte que era un colegio técnico, entonces tenía pues la parte de todo lo que se puede saber en la parte eléctrica, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que nosotros queremos, que los estudiantes también saquen esos equipos, ¿sí? Motiven, hagan un llamado a los estudiantes para participar dentro de las escuelas. Entonces, se trata de que aprendan a manejarlos, aprendan a ver cuál es su estado, en qué estado están, si están dañados, si no están dañados, si pueden funcionar bien, de qué clase son, cómo funcionan, cómo se conectan, que es muy importante porque a veces
una de las cosas que se recomienda es que no se muevan los equipos porque se dañan, no se los desconecten porque no van a poder volver a sonar igual después. Entonces, eso se puede lograr mediante, digamos, la prueba que puedan hacer con los estudiantes y cómo es que funcionan. Ahora bien, si no tienen esta ayuda, si no tienen cómo desconectar y conectar o los tienen desconectados y no los han vuelto a conectar, pues podemos hacer digamos, lograr una ayuda desde Grupo Comunicarte y poder acudir. Hay muy buenas personas ahí que saben sobre esto y que las conexiones podemos discutir un momentico sobre eso y mirar cómo se pueden conectar los equipos. Bueno, entonces digamos que listo, aquí están, como nos dijo Jesús, hay animación de actividades en mi colegio, pero también hay emisora comunitaria. Entonces también la emisora comunitaria debe volverse un espacio donde ustedes puedan mostrar sus productos sonoros y de ahí que el municipio, el colegio pueda también conocer lo que están haciendo los estudiantes. Eso es muy importante en la proyección social que pueda tener y comunitaria que pueda tener el colegio, les cuento, porque eso también les da mucha posibilidad de que la comunidad se vuelva una aliada de ustedes, ¿no? Cuando están manejando. Estamos hablando de cultura ciudadana y estamos hablando de cómo los estudiantes podrían también volverse aliados de la comunidad frente a cómo pueden gestionar sus programas de radio dentro de las emisoras comunitarias, ¿no? Entonces, si continuamos para mirar alguna relación de lo que estamos hablando. Ahora bien, sabemos que la cabina de radio puede existir o no existir en el colegio, pero se puede hacer radio. Pero también vamos a hablar un poquito más de lo que nos decía Jesús Armando. En mi colegio amplifican sonido. Sí, señor. Puede haber un sonido interno en la institución y eso es a lo que le llamamos nosotros emisora escolar. La emisora escolar consta de dispositivos como cornetas, parlantes, micrófonos, mezcladores, donde, ¿sí? Los pueden ubicar, ¿sí? En ciertos sitios donde, digamos, el desarrollo de la actividad lo permita, ¿no? Como ustedes ven acá en este plano, que es un plano que se sacó del libro, ¿no? Que nosotros utilizamos de la formación de la radio escolar, ¿no? Que ustedes van a tenerlo al final de este curso. Entonces, van a mirar cómo esta es una figura en donde se les sugiere que en las aulas, mire, ese es el libro, el que está mostrando Daniel, es el libro de radio escolar de donde nosotros sacamos toda esta información y donde está el proyecto comunicativo radial. Es una orientación para que ustedes lo realicen. ¿Dónde está la gestión de radio escolar? ¿Cómo se hace una parrilla de programación? Y también están estos espacios, digamos, que dentro de la institución, cómo pueden realizar ese montaje de la emisora, pero estamos hablando para la amplificación ya al aire libre. Cuando utilizamos las cornetas, nosotros tenemos varias posibilidades y es que hay sitios en el colegio donde esas cornetas, digamos, no son necesarias. Entonces, por ejemplo, dentro del espacio de los baños, dentro de la sala de computación, porque pueden generar algunas ciertas interferencias, ¿sí? Pero pueden estar en las aulas, en el patio, ¿sí? Y pueden servir como información dentro de las oficinas de la misma institución. Entonces, ahí, digamos que nosotros estamos mirando cómo es que podemos instalar nuestra emisora a partir del espacio que nosotros tengamos. Y eso es muy importante, tenerlo como en convenio con la comunidad para que también la comunidad tenga como esa parte digamos, de salida de sonido que el colegio tiene. ¿Por qué? Porque a veces la comunidad se acopla, pero en otras oportunidades no. Entonces, si tenemos de aliado a nuestra comunidad y queremos que nuestra comunidad también esté con nosotros, también podemos hacer programas de radio para nuestra comunidad, de convivencia, de paz, de, digamos, respeto, de también resolución de conflictos que pueden ser muy dados a que las personas que están alrededor del colegio puedan escucharlos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos encontrar una buena fuente, digamos, de público que nosotros podemos lograr a través los temas que nosotros podamos producir en radio. No sé, a ver, yo quisiera preguntarles no sé, a Jeremy, ¿qué programas de radio ya tienen en mente para producir? A Chania, a Jorge Osorio. Sí, sí, Hola, pues. Hola, hola Jeremy, ¿cómo estás?
¿Iba a hablar otra persona? No, 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 adelante. Listo, pues bueno, yo los escuchaba y yo no hago parte de ningún colegio, pero yo vivo en la ruralidad de Bogotá y me interesa hacer unas producciones en torno a los saberes campesinos, las semillas, sobre la tierra. Y precisamente hoy estaba en el trabajo y quieren hacer unos productos sobre alimentación saludable y otras cosas, pero salir del formato del video. Entonces me gustaría utilizar esas herramientas para ponerlas en práctica pues, en lo que venga, pero sobre todo en lo que acabé de mencionar de los saberes campesinos y las semillas. Listo. Con Jeremy tenemos que hacer una cierta delimitación de temas, ¿no? Porque, digamos, hay mucho que contar sobre lo que nos estás diciendo, pero, digamos, ¿cómo es que lo vas a aplicar al tema de la convivencia aquí en el colegio o en la comunidad? Digamos que, ¿cómo podemos construir convivencia a través de la alimentación saludable? ¿Cómo podemos construir convivencia a través de la siembra en el campo? ¿Cómo podemos construir Pero, convivencia? pero, perdón, te Tendríamos que interrumpo. ligarlo un poquito. Perdón, te interrumpo, pero yo me apegaría al tema que es la convivencia, en este caso no escolar, porque no hago parte de un colegio, pero le apuntaría a hacer un proyecto a la convivencia. Exactamente, o sea, eso es a lo que vamos, para que tú, mires, conectes ese tema que tú tienes hacia el lado de la convivencia. ¿Cómo podemos proyectar si esa necesidad que tienen los campesinos de vivir entre la ruralidad, digamos, de una ciudad y que ellos también puedan seguir produciendo sus productos, por ejemplo, ¿sí? Entonces podríamos mirar cómo puedes construir ese tema, ¿no? Si es que ya no has hecho algo ya para estos talleres. Bueno, entonces, Carla, ¿qué has pensado hacer para estos talleres en los temas de convivencia para la escuela? Eh, pues buenas tardes, no, pues acá por donde yo vivo, pues se siembra mucho la agricultura y pues no sé, me interesa como para que todos, o sea, sepan o sea, lo que siembra y así cosas sobre la agricultura que me llaman más la atención. Y en tu colegio, ¿cómo incluirías ese tema? Pues, pues la comunicación, primero que todo. Sí, 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 sí. o Bueno, sea, tener como buena comunicación y darles a conocer, pues, la radio, ¿no? Que también es importante. sí. ¿En Mutisco hay radio comunitaria? Sí, claro, Kai. Ah, muy bien. Ah, sí, Jesús nos estaba diciendo que ahí está la radio. Bueno, yo les comento, ¿sí? Como ustedes pueden tener muchos temas en la cabeza, nosotros nos hemos, digamos, i- ido hacia el lado de la convivencia escolar. Entonces, miren a ver cómo todo eso que ustedes tienen programado en la producción sonora va hacia ese tema, o sea, cómo lo podemos encajar hacia eso, porque es que a mí me parece muy importante hablar sobre la producción del campo y cómo nosotros la recibimos en la ciudad y cómo esas zonas donde nosotros estamos viviendo se compaginan con eso que necesitamos nosotros no del campesino, sino que necesitamos hacer una producción, digamos, en el campo y que se mantenga y que el campesino es, digamos, la fuente de esos recursos que nosotros necesitamos para vivir. Es muy importante tener en cuenta eso y que eso también tiene que ver con el respeto, digamos, a nuestros recursos naturales, a las cosas valiosas que tenemos y que no las dejemos perder. Entonces, para que de pronto Jeremy, ¿no? También piense por ese lado, cómo podríamos llevar ese tema hacia a esa parte en donde nosotros no conocemos, digamos, cómo es que la producción de pronto se está perdiendo o la producción del campo también puede estar presente dentro de de las personas que no vivimos en el campo, ¿no? Que cómo podemos darla a conocer, ¿no? Que sería muy bueno y eso también tiene que ver con la convivencia, porque es que no solamente estamos hablando de un espacio solamente de escuela, sino que alrededor de nosotros también existen algunas ciertas dificultades para entender
qué es el campo, cómo se produce, quién es el campesino, cuál es el esfuerzo que hace también para esa producción. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, ahí tenemos pues que dos posibilidades de producir radio: en cabina, grabando, en cabina, sacando al aire, ¿no? En una emisión en vivo, o para, digamos, la reproducción en un gran patio, en una zona abierta. Entonces, esas son las posibilidades que tenemos nosotros de emisora escolar dentro de la escuela con todos estos dispositivos de los que hemos hablado, ¿vale? Entonces, yo creo que continuamos y vamos a mirar, digamos, ¿necesitamos equipos? O sea, que eso es la pregunta clave de este momento. ¿Y cómo hacemos nosotros para empezar? Primero, pues tenemos que mirar qué tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos diseñado una lista de equipos básicos, como les comentaba, que debe tener la radio escolar. Esa lista, digamos, se las podemos hacer llegar a los profes o a cualquiera de ustedes. ¿Para qué? ¿No? Es muy importante que nosotros entendamos cuáles son los dispositivos que nosotros necesitamos para grabar, para tener la producción sonora, para darle continuidad, para hacerla sostenible, ¿no? Digamos, ¿qué micrófonos debo usar, ¿no? Y con qué programa digamos, aplicación puedo hacer la grabación, con qué aplicación puedo editar, ¿sí? Con qué formato lo subo, con qué formato lo grabo. Y eso es muy importante porque es que nosotros, de acuerdo a la calidad de sonido que grabemos, es como la gente nos va a escuchar. Si nosotros tenemos un sonido sucio, un sonido que, digamos, es bajito, la gente se va a cansar y no nos va a escuchar nuestro mensaje. Eso hace parte importante de la producción sonora. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo a realizar en el salón de clase un buen programa de radio? Entonces, vamos con Daniel, creo que vamos de una vez con la grabadora para que tú primero la consola. No, pero vamos con la grabadorita, que son como los elementos mínimos que debemos tener, ¿listo? En la escuela. Y después vamos con la consola. Listo, bueno, vamos aquí. Sí, exactamente. Bueno, en muchas ocasiones podemos encontrarnos con equipos, vamos a utilizar la palabra básicos, básicos en el sentido en que no son muy costosos y que podemos, a través de nuestra creatividad, a través de nuestra capacidad de convencimiento para que sean financiados de una manera práctica, de una manera cómoda, no sé, realizando eh, bazares en el colegio o en la comunidad en la que estemos, alguna rifa, profundos, no sé, micrófono, profundos, grabadora. Bueno, es buscar alternativas para adquirir este tipo de equipos. Aquí tenemos una grabadora no muy, digamos, especializada y no muy avanzada, y tampoco es costosa. Tiene herramientas básicas como para captar sonidos, para grabar las voces, para grabar en modo entrevista, en modo conferencia. La ventaja que tiene este equipo es que todos los archivos nos quedan de una vez en el modo o en el formato MP3, un formato que es reconocido por esos programas que tenemos de diseño y van a permitir, pues nos va a permitir, nos va a facilitar la vida, digamos que en ese aspecto. Pero pues si no la tenemos, no hay ninguna dificultad, lo podemos hacer o con el celular o bueno, buscamos otra estrategia, lo que necesitamos es creatividad para la producción radiofónica. Sí, muy Aquí bien. miro Entonces, un poquito. sí, vamos a mirar con el celular, Daniel. Con el celular, Vamos con perfecto. el celular. Listo. Entonces, levante la mano quien no tiene celular. No crean, lo han hecho nuestros compañeritos aquí en los talleres. Dice Chania que ella no tiene celular. Bueno, entonces, de pronto Chania tiene que buscar dentro de su grupo de producción
Porque estos son grupos de producción los que tenemos nosotros en las escuelas. Así seamos de séptimo, de octavo, de noveno, vamos a componer ese grupo con personas que quieran hacer radio, que quieran acercarse, digamos, a hacer, digamos, esos proyectos de aula con los profesores y que ellos pueden tener este equipo y pueden tener el celular. Con el celular nosotros tenemos dentro del celular y viene por defecto lo que se llama una grabadora de voz, ¿sí? Aquí tenemos la grabadora de voz. Es el icono con el micrófono rojito. Entonces, la grabadora de voz, ¿sí? Exactamente, ¿sí? La que viene por defecto dentro en nuestra, para nuestro uso, viene con formato WAV, ¿no? B de vaca, ¿sí? Entonces, ese formato WAV es un formato que, sí, listo, se oye fiel el sonido, se oye muy bonito, pero, digamos, ocupa mucho espacio y además nos da a veces muchos problemas para descargar cuando nosotros ya tenemos casi que lleno el celular. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el formato llegue, es decir, nuestro programa de radio llegue y que pueda instalarse en algún equipo o en alguna memoria y pueda ser escuchado. Entonces, como nos decía Daniel, lo más importante es que grabemos en MP3. Ya cuando tenemos, digamos, ya configurado en nuestro celular que la grabación puede hacerse en MP3, entonces eso ya, digamos, a veces viene por defecto, pero otras veces no. Si no, podemos instalar la grabadora de voz que tiene digamos, en el App Store, ¿sí? Tiene esa posibilidad de instalarse y es muy fácil y no pesa mucho para que ustedes la puedan tener disponible en sus celulares. De pronto algunos ya la usan, ¿no? No sé si de pronto ya en los que están mucho más avanzados en estos talleres y en estas, digamos, procesos de radio escolar ya lo tengan, pero es ahí donde también pueden tener una herramienta para hacer las grabaciones. Ahora bien, nosotros tenemos una grabación que puede estar muy bien en nuestros celulares, ¿sí? Pero si nosotros nos colocamos en un sitio donde haya mucho viento, el viento va a interferir. Si nosotros nos colocamos en un sitio donde haya mucho ruido, de pronto no se puede escuchar muy bien el mensaje o al entrevistado que nosotros estamos con el que estamos en ese momento dialogando. Entonces, tenemos que tener claro cómo es que vamos a hacer esa grabación y para eso, pues son las siguientes recomendaciones que le vamos a dar también frente al uso de otros dispositivos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a mirar qué recomendaciones les vamos a dar frente a los dispositivos que ustedes tienen en los colegios, ¿sí? Entonces, vayan tomando nota. Estamos hablando de una grabadora periodística, del celular, ¿no? Y inmediato vámonos entonces, Daniel, a la mezcladora. Bueno, vamos aquí a la mezcladora. ¿Listo? Tengo que decirles que Daniel, sí, hace parte de la radio escolar del colegio Ana Restrepo del Corral, ¿no? Y que él, ¿no? Dentro de él, es una dicha tenerlo aquí porque él es el que nos orienta sobre estos aspectos también de técnicos, ¿no? Y qué es lo que hacen en el colegio, cómo instalan estos equipos, cómo es que logran que en un colegio que tiene zona alta, media y baja, puedan tener una buena disposición de sonido. Y lo bueno es que con estas condiciones en los colegios, digamos que son muchas, no es una sola condición, no es un colegio plano, ¿sí? Entonces, ellos han logrado que la radio escolar pueda sonar a nivel de espacio abierto, ¿no? Y que también en las aulas puedan tener su disposición de sonido, ¿no? Entonces, sigamos hablando si necesitamos equipos. Para la cabina de radio, nosotros necesitamos la consola de audio, la mesa de mezclas o el que se llama mixer, ¿sí? ¿Quién ya lo sabe manejar? A ver, ¿quién nos dice cuáles son esas características de ese mixer? Por ahí en el Ramón de Subiría, ¿quién maneja la consola? No, se maneja, algunas personas las manejar muy bien. Ujú. El operador básicamente va, mezcla el sonido de los micrófonos y las pistas musicales.
Sí. y se va grabando, o sea, se usan dos computadores, sobre uno se van las pistas musicales y sobre otro se va grabando. Ay, muy bien. ¿La tienen conectada al computador? Sí, sí, a, a dos computadores, ¿no? El de salida va al que graba y el de entrada va al que al que tiene las pistas musicales. Ah, bueno, yo creo que es como al contrario, ¿no? El de salida es el que va a salir al exterior del sonido y el de entrada Ah, es ok, ya, cuando ya. entra el sonido cuando se graba, sí, señor. Sí, entonces, chévere que podamos identificar eso porque precisamente eso es lo que nosotros queremos que observen y miren, ¿no? Jesús Armando tenía también la mano levantada. Sí, acá en el municipio, o sea, yo como también hago parte de acá del equipo de la parroquia, porque, o sea, somos católicos. Entonces yo ayudo en la iglesia y acá se transmiten las Eucaristías. Muy Entonces yo ayudo bien. a colocar la Eucaristía, subo el cosito ese, la palanquita, para transmitir la Eucaristía. Y Sí, también muy bien. cuando a veces me ponen a prender la emisora, la enciendo y programo ahí las pistas a veces la hora y eso. Aunque la locutora ahí Ah, también tiene programadas unas cosas, entonces uno solo abre la pestaña y reproduce. ah, muy bien. Bueno, quiero que Daniel le dé pues como las indicaciones de que no diga esa cosa, la pestaña, no. El mixer tiene un máster, ¿sí? Ese máster es precisamente el que tú utilizas, ¿no? Que es el que nosotros tenemos aquí en esta consola, ¿sí? El máster de sonido es el que abre los canales de toda la consola. Las consolas se componen de canales. ¿Qué son los canales? Los canales es donde están conectados los dispositivos, donde va a entrar o salir sonido. Va conectado a un amplificador. El amplificador es digamos, es el que va a mirar y a regular cada uno de los dispositivos, llámese micrófono, parlante, computador, donde va a llegar el sonido y va a ser repartido para los demás sitios a donde va a estar dirigido. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso dentro del uso de las consolas. Las consolas hay entre pequeñas, medianas y grandes. ¿Eso de qué depende? Eso está muy bien. Esto está muy, muy, muy bien. Miren, ¿de qué depende nosotros en el uso de las consolas? Las consolas dependen los canales de acuerdo a lo que vayamos a utilizarlas. Una emisora escolar se puede defender con un mezclador o una consola de 6 canales, ¿sí? Yo sé que ustedes ya las tienen identificadas. Cada uno de estos, de estas filas, de estas columnas que nosotros tenemos aquí y filas, digamos, las columnas son los canales, ¿sí? Y las filas, digamos, son alguna característica del sonido que nosotros tenemos para graduar, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos aquí está dirigido para que el sonido pueda estar producido de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí una consola de 6 canales, por los 6 canales podemos conectar 2 micrófonos que son esenciales, digamos que es el equipo básico para hacer una entrevista, por ejemplo, para mezclar algún tipo de música y al cantante, ¿sí? Para tener 2 voces o para hacer la mezcla entre efectos de sonido que nosotros podamos hacer en estudio y la voz de alguien que esté ahí. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. 2 micrófonos que tengamos, uno incluso para que salga al exterior y otro para que sea el que no, por el que estemos hablando y que nos estén escuchando los que están grabando. Entonces, eso es muy importante y eso ya lo tienen muy claro el control o el operador de sonido, ¿no? Entonces, aquí tenemos conexiones de salida, como les estaba comentando, que son las salidas de sonido que nosotros vayamos a proyectar. Las conexiones de entrada, digamos, por aquí puede estar conectado un micrófono, ¿sí? Y por la conexión de salida, por ejemplo, un amplificador, ¿no? Que es de lo que nosotros estamos proyectando. Las conexiones de entrada tienen que ver con esas que nosotros vamos a ingresar sonido al computador, por ejemplo, ¿sí? Y que ese computador, ¿no?
va a mantenerse, digamos, en dos vías, uno de entrada y otro de salida, porque también puede estar proyectando música y también puede estar en la grabación, pero es, digamos, para nosotros sería muy bueno que nosotros tengamos un computador para grabar y otro computador para que pudiera tener el software de salida de sonido, que pueden ser esos softwares donde está programada, automatizada ya nuestra emisora. Eso, digamos, eso ya es ya posterior, pero ya teniendo en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí en la consola? La consola nos ayuda a graduar sonido, ¿sí? A graduar la entrada de sonido de los micrófonos, porque ustedes han visto que cada persona tiene una tonalidad distinta, una forma, un volumen de voz distinto, entonces cada micrófono debe modularse la voz, ¿no? Para que puedan estas conexiones de entrada funcionar y que el sonido no se reviente, no se sobremodule, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Bueno, aquí también tenemos las entradas de ecualización, ¿no? No, esto ya hasta la ecualización puedo yo contarles. De pronto, digamos, ya Edelso y Daniel les ayudan en unas próximas oportunidades a mirar cómo es eso de los auxiliares y el panorámico. Pero la ecualización tiene que ver en cómo yo puedo graduar esos altos, medios y bajos que yo tengo. ¿Qué es eso? Es el tono de la voz, el brillo de la voz, el bajo de la misma voz o si la voz es aguda, grave, ¿sí? Entonces, eso son las tonalidades de la voz. Lo mismo las tonalidades con las que los instrumentos pueden estar conectados. Una consola de más de 6 canales ya sirve, digamos, para hacer interpretaciones musicales. Tenemos de 24 canales, de 16 canales, de 32 canales, de 150 canales, que esas son ya para orquesta, digamos, pero que tienen muy bien, digamos, controlado el sonido. Aquí, estos controles de salida, todos estos switch que nosotros tenemos aquí, tienen la posibilidad de silenciarnos o abrir el canal para que nosotros podamos hablar. Eso se los utiliza mucho cuando estamos al aire. Es decir, ¿quién va a hablar? Fulanito, levanta la mano, empieza a hablar y para que no se filtre el ruido que está haciendo otro, el sonido de las hojas o que otro está tomando un tinto y no se oiga el pocillo, entonces ahí se lo cierro. Entonces se cierran los micrófonos o se cierran los instrumentos y ahí es donde están, digamos, gestionando el operador de sonido toda esa parte de cómo es que yo saco al aire un sonido bueno, limpio y entendible, ¿no? Y el máster, este era el que decía nuestro amigo Jesús Armando, yo subo la perilla, pues él lo que hace es abrir digamos, el audio de la mezcladora y poder iniciar a hacer la transmisión, ¿no? Entonces, para que ustedes la tengan en cuenta, muchas gracias, Daniel. Esas, digamos, son como los componentes básicos. Una emisora escolar con una consola de 6 canales está muy bien y sobre todo si van a hacer grabaciones, ¿no? Porque no se necesitan más de 2 micrófonos a menos que puedan hacerlos dramatizados y sean más de 2, 3, 4, 5 personajes. Pero si nosotros nos organizamos bien, lo podemos lograr, que lo hemos hecho en ciertas oportunidades en ciertos municipios. Aquí hay un link, ¿no? De YouTube, no sé si se pueda pegar ¿qué? En el chat para que ellos lo puedan mirar y para que puedan saber cómo es que se conecta una emisora escolar dentro de la escuela. Ahí podemos mirar un videíto sobre eso y conocer un poco más la consola, que eso es lo que nosotros necesitamos de su parte para que lo tengan como en la práctica y que no se nos olvide y que sepamos usar los equipos que tenemos nosotros en nuestra escuela. Muy bien, gracias, Daniel. Yo creo que nos saltamos la siguiente y seguimos con la parte de bueno, aquí ya vamos a mirar eh, cuáles son los dispositivos mejores para usar. Es decir, eso es independiente de lo que nosotros tengamos. Nosotros lo que tenemos lo usamos, punto, listo. Eso es nuestra misión, que los equipos no se deterioren por no usarlos, sino que los equipos puedan estar en uso y que los podamos cuidar. Entonces, lo primero y lo principal, como abriendo esta sesión les estábamos contando, es que la radio escolar es una radio para los jóvenes, para los estudiantes, para los profesores, para la comunidad estudiantil, los padres de familia, bueno, todas esas personas que componen esta comunidad.
Entonces, lo primero es que si vamos a hacer radio, hagámosla para nosotros, ¿sí? Contemos nuestras historias, hagamos nuestra voz propia, es decir, la radio le abre la palabra, o sea, a todos nosotros, es decir, nos da la posibilidad de conversar entre nosotros, de dialogar, de sacar a flote pues todos esos temas que nosotros tenemos en discusión. Entonces, ¿para qué copiar, sí? A los DJ de moda, a, no sé, a la música que es la comercial, si nosotros tenemos nuestros propios gustos y nuestras propias necesidades. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta a la hora de hacer radio. Entonces, desmitificar el medio radiofónico es muy importante en las escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, mi voz no sirve para radio. Eso no es así, ¿sí? Nosotros debemos decir, yo tengo una historia que contar y puedo hacer un programa de radio. Entonces, esa es la manera como nosotros nos vamos a dirigir a todos, ¿no? No vamos a escondernos detrás del micrófono. Queremos que nuestras historias salgan, ¿no? Y se visibilicen a partir de lo que nosotros queremos decir, ¿no? Entonces, no vamos a copiarle al locutor de moda, no, 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 tampoco, sino que nosotros mismos vamos a hacer, tenemos nuestro propio estilo, no, no, no tenemos que copiarles a otros. ¿Por qué? Porque así mismo a otros les va a gustar lo que nosotros vayamos a difundir. Entonces, eso es muy importante porque incluso podemos crear modas dentro de nuestro colegio, unas modas distintas, unas modas en las que nosotros podamos contribuir a la convivencia, al desarrollo mismo del colegio, a la gestión de nuestras propias necesidades y también a las de nuestras emociones, ¿por qué no? Si nosotros vemos que hay muchos estudiantes muy tristes por algún acontecimiento negativo que haya pasado en el colegio, ¿por qué no tomar la emisora y empezar a votar los mensajes de levantar el ánimo? ¿Por qué no entender algún proyecto o programa que está realizando en la Semana de la Paz la escuela a través de la radio? ¿Sí? ¿Por qué no hacer las campañas del cuidado del medio ambiente a partir de esos mensajes que podemos construir en la radio? Entonces, ahí, dándole espacio a la creatividad, es como nosotros podemos modificar, digamos, diversos comportamientos que tenemos en la escuela. Y ojo, lo mismo, o sea, es el mismo mensaje para todos, el apoyo institucional. A los profes nos tocó, ¿sí? Hacernos amigos, amiguis, pues, de la parte institucional, es decir, cómo podemos patinarle a eso de esas necesidades que están en nuestros colegios, mirar cómo es que podemos, a partir de ese apoyo institucional, lograr que esto funcione también, ¿no? Entonces, esa es la razón también de ser de esto, de por qué tenemos que mirar qué tenemos en la escuela, con qué dispositivos de producción de sonido contamos, que si están bien, que si están regular. Hagamos un inventario de esos dispositivos. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con qué Mm, es lo qué es lo que necesitamos al interior de esa cabina de radio, además del mezclador, la grabadora, ¿no? Bueno, y el celular. Bueno, eso ya hablamos de eso. Listo, comenzamos. Vale, antes de darle continuidad a lo de los micrófonos, pensaba un poco en la experiencia que nos comparte Jeremy y creo que aunque él diga que no hace parte de una escuela, seguramente el proyecto que él está planteando es y va a ser parte de la escuela. Ahora muchas facultades están hablando del aula abierta, del aula fuera de como tal del colegio, entonces seguramente esa experiencia y con lo que lo que él nos ha compartido, pues nos hemos dado cuenta que son producciones que realmente aportan, tienen un componente pedagógico muy, muy interesante en la línea que él es, digamos que experto. Em, Ahora continuaremos un poco conociendo los tres micrófonos que al parecer o en nuestra opinión son más cercanos a nosotros. Bueno, pero antes de conocer los tres micrófonos, vamos a preguntarles qué tipos de micrófonos conocen, qué tipo de micrófonos tienen en sus instituciones, de los que tenemos acá en pantalla. Por ejemplo, Jorge, que hoy no hemos escuchado la voz de Jorge. ¿Qué tipo de micrófonos de los que tenemos acá puedes identificar? ¿Está Jorge? O bueno, escuchemos a Sara, por ejemplo. Sarita, ¿estás por allí?
Sí, allí está. De estos micrófonos, ¿cuál identificas? ¿Cuál se te hace conocido? ¿Cuál crees que está de pronto en ese espacio radiofónico en el que tú tienes, digamos que algún contacto? No te escuchamos ahorita. El séptimo, listo, muy bien. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, Jesús Armando? ¿Cuál? Este es el que conoces ahorita, el séptimo. Yo conozco el primero, el segundo, el séptimo y el noveno lo he visto también. O sea, cuando hacen parlamentos en el Congreso se utilizan el noveno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estos son micrófonos cercanos a nosotros que seguramente son de un costo no muy alto como si los que, por ejemplo, el número 11, el número 10, ya el costo es bastante elevado. Bueno, estos son tres micrófonos. Vamos a hablar de los tres micrófonos que consideramos un poco más cercanos a nosotros. Iniciaremos con este condensador. Como lo dice allí, las características generales dice que tienen un sonido detallado, claro y fino. Son los micrófonos coloridos sonoramente, los más coloridos sonoramente, tienen alta sensibilidad a la captación de nuestras voces, de esos efectos sonoros que estemos creando con la utilidad de estos micrófonos. Los usos más comunes, bueno, a nosotros aquí nos atañe el tema de la voz, pero pues pueden ser utilizados para guitarras, para captar esos sonidos del bombo, de la batería, del piano, de las percusiones, para las cuerdas, los metales. Ahora, digamos, con ese auge de las redes sociales, encontramos a muchas personas haciendo ASMR con este tipo de micrófonos para la creación de podcasts, que desde la entrada de la pandemia fueron unas herramientas, unas producciones que empezaron a verse mucho. Esa palabra podcast se puso de moda. Todos estábamos en la tónica de crear historias para subir a la nube, para que nos escucharan, para sentirnos produciendo y haciendo algo. Y nosotros que trabajamos en el mundo de la radio, también estuvimos allí creando nuestras producciones desde casa con, bueno, este tipo de herramientas. Ahora vamos a conocer un poco, digamos, los dinámicos. Los dinámicos son los más populares, son los que llamamos los... no te escuchamos, profe. Ahora, aquí antes de continuar, vamos a escuchar a la profe Sandra que nos quiere hacer un comentario muy importante. Bueno, muy bien. Aquí en el micrófono condensador hay una característica muy importante que quisiéramos que ustedes también la revisaran dentro de sus equipos. ¿Cuál es? La característica del micrófono de cómo capta el sonido, ¿sí? La captación de sonido de los micrófonos de cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, el condensador tiene la característica de ser direccional. ¿Eso qué quiere decir? Que el micrófono, ¿sí? Que recibe la emisión de la voz o la emisión del sonido, ¿no? La hace directamente por la parte de arriba, ¿sí? Es direccional, es decir, va en una sola dirección, ¿no? Y cuando nosotros nos apegamos a él, ¿no? La captación de sonido va a hacerla por esa parte. No la va a hacer poniendo el micrófono así, ni poniéndolo hacia otro lado, no. La va a hacer haciéndolo directamente. Entonces, por eso se llama direccional. Entonces, es muy importante que ustedes prueben esa forma en la que el micrófono capta el sonido. Una parte importante en la que nosotros podemos mirar cómo es que se capta el sonido es hablar en distintas direcciones y cómo es que el sonido va a estar ahí escuchándose en la parte externa o en la parte donde nos están escuchando. Muy importante conocer cómo es que se puede proteger el micrófono. El micrófono viene de la forma como ustedes lo ven en la foto. Cuando nosotros le ponemos una espuma, ¿sí? Como en este caso, que tiene una espumita, este micrófono es mucho más pequeño, pero tiene una espumita, si se dan cuenta. Entonces, y es direccional, mire, ¿por dónde ingresa el sonido? Por la parte donde están los poros del micrófono. Entonces, cuando ya se le ingresa la espuma, eso permite proteger al micrófono, primero de la saliva, y segundo, de que se reviente el mismo sonido. Nosotros no podemos, digamos, cuando tenemos una buena dicción,
Perfecto, pero por ejemplo, hay personas que hablan bastante duro y hay que bajarle en la consola digamos, a la entrada de sonido y que a veces cuando pronuncian la P, la M, la S, entonces se revienta la onda. Entonces eso sirve para cuando ustedes tengan esa forma, digamos, esa forma de voz que tienen algunas personas. Entonces, la cuestión es que esa espumita nos va a ayudar a mover esta parte de lo que a veces las características de la voz la tienen. Ahora, en el celular nosotros tenemos una ayuda bastante buena para hacer las grabaciones, pero las tenemos que hacer todas casi que sin cabina, ¿no? O a veces al aire libre, lo mismo las entrevistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros no tengamos esta ayuda? Cuando nosotros tenemos en el celular, ¿sí? La grabación, nosotros podemos tener una media, pues bien lavada, ¿no? De esas viejitas que ya no usamos, pero que al menos tenga ese colchoncito que al doblarla, ¿no? Pueda estar ahí y que nosotros podamos meterle el celular en la parte donde tiene el micrófono y que ahí nosotros podemos perfectamente realizar nuestra entrevista, realizar nuestra grabación, porque va a ser a modo de espuma. Entonces, eso es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta en el momento de las grabaciones, ¿no? Entonces, esa característica de ser direccional el micrófono hace que nosotros miremos por dónde está entrando el sonido, pero cómo utilizarlo para poder hacer la emisión de la misma voz. Entonces, esa era como la aclaración. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, continuamos aquí con el micrófono dinámico, un micrófono guerrero, un micrófono que a pesar de las caídas nos va a seguir funcionando, un micrófono que económicamente es más accesible. Aquí, bueno, aquí voy a mencionar las características fundamentales, útiles cuando la fuente está razonablemente cerca y cuando el sonido es bajo o medio. La representación de las frecuencias agudas no es tan buena, son duraderos, son de bajo costo y no necesitan ningún poder externo para funcionar. Son muy intuitivos, eh, los conectamos a nuestra cabina, los conectamos a nuestra consola o los conectamos al amplificador y directamente van a empezar a funcionar. Em, los usos más comunes para, bueno, también comparten el uso de instrumentos musicales como el de condensador. Para las voces son los que nos encontramos digamos que casi todos los colegios tienen un micrófono de estos, debido a que pues necesitan y lo requieren para las izadas de bandera, para las reuniones que hay generales, bueno, para muchos eventos, siempre pues procuran tener un micrófono similar a esto. Tenemos, digamos que hay gran variedad de marcas, hay gran variedad en costos, desde los 120.000 pesos hasta, bueno, hasta, no sé, hasta como hasta, bueno, precios que uno diría, no, con eso me compro 4 de los de 120.000, 5 o 6 de los de 120.000 y voy a equipar mi emisora, voy a equipar mi espacio para producir radio. Entonces, son muy, digamos que son de los más recomendables para la producción de radio escolar dentro de nuestros espacios en los que nos encontremos. Son bidireccionales, encontramos alámbricos, inalámbricos, bueno, son súper también versátiles en cuanto a su manera de, digamos que a su uso. De estos micrófonos, bueno, podemos también protegerlos un poco colocándole las espumitas que venden para proteger que la voz entre y sea captada de una mejor manera, que no sea, digamos que de pronto contaminado con tanto viento, porque pues generalmente en las presentaciones se usa pues afuera de espacios en donde circula bastante viento. Con estos y con los micrófonos anteriores y con los que sigue, cuando estén dentro de las emisoras escolares, lo más recomendable es que puedan tener una base, un trípode o algo en lo que lo coloquemos de una manera fija con el propósito de entre menos manipulemos el micrófono, seguramente mayor durabilidad va a tener, porque pues, y bueno, y mayor profesional o mayor mejora va a tener nuestra captación de voz, porque bueno, puede pasar que si lo estamos manipulando, los nervios o al tener la hoja lo rozamos contra la hoja o contra, no sé, de pronto lo acercamos mucho, de pronto le estamos cogiendo el cable y le estamos ahí ya generando que se empiece como a desconectar de allí. Entonces
es preferible y en lo posible que estén unidos a una base, a un trípode, o bueno, somos tan creativos que seguramente encontraremos alguna alternativa para reemplazar la base o el trípode en caso de no tenerla, porque como ya se ha mencionado, un componente fundamental para la producción de radio es la creatividad. No sé, profe, si acá en cuanto a este micrófono tengas alguna recomendación que nos quieras hacer. Hola, Daniel. Sí, hola. Sí, Daniel. Bueno, sí, es que se te fue un poquito la voz. Ah, Entonces, bueno. para los micrófonos dinámicos, hay una característica importante y es que son bidireccionales. ¿Eso qué quiere decir? Que estos micrófonos se puede hablar de esta manera, o sea, les entra el sonido por todo lado, es decir, por el lado donde está el oyente, o, perdón, el entrevistado o el entrevistador, ¿no? Pueden haber una captación de voz. Entonces, podemos utilizar el micrófono así. Entonces, digamos que estos micrófonos tienen una característica especial dentro de las escuelas y es que son los más usados, como decía Daniel, y que son muy durables, ¿no? Y que se los encuentra en todos los colegios. En todos los colegios donde hemos ido los hemos encontrado y han sido como los que mejor dicho, han durado mucho tiempo y que han podido tener como la posibilidad de ser recuperados si en algún momento se han dañado, ¿no? Lo importante es que las conexiones que tienen los micrófonos, que es en la parte de abajo donde están conectados, sí, tengan un buen uso, ¿no? No se jale el cable, tengan una buena, digamos, disposición cuando se los va a dejar en algún sitio para que no se rueden ni tampoco puedan llegar también a tener accidentes con ellos. Otra parte importante con los micrófonos es que no los puedo golpear, es decir, mucha de la gente que no tiene relación mucha con los micrófonos llega a golpearlos para saber si está saliendo sonido. Entonces, invitar a que la gente pueda hablar a través de ellos, ¿sí? Pruebe el sonido, pero no golpee el micrófono, ni tampoco pues ponérselo muy en la boca, que a veces eso es lo que tenemos, digamos, casi muchos, que por los nervios no lo acercamos mucho a la boca y no hay necesidad. El micrófono tiene una sensibilidad de una cuarta, ¿sí? De captación de sonido, de una cuarta de nuestra mano, que puede estar a esa distancia, que puede hacer la captación muy bien. Entonces, estos micrófonos son los que más, digamos, sirven en la disposición para nuestros colegios. Entonces, yo creo que sigamos. Y ahí además se los puede conectar para música, que eso es lo que también necesitamos, aflorar los talentos que están nuestros colegios. Claro que sí, profe, muchas gracias. Bueno, vamos con uno un poquito más costoso, el de listón. Este es omnidireccional. Características: son costosos y muy frágiles, de mucho mayor cuidado. Tienen un sonido meloso, robusto y opaco con un acorte notable a esas frecuencias agudas. Son muy, muy sensibles, son los más populares, digamos que para esa captación o ese posicionamiento de ese micrófono, o sea, se coloca lejos y capta muy bien los sonidos. El uso también común para instrumentos musicales, para colocar como, digamos que son más profesionales para el uso de la producción musical, entonces son ideales para este tipo de, digamos, de producciones sonoras. Son utilizados también en muchos eventos de carácter masivo, y pues son, digamos que son de fácil ¿qué? Manejo, pero pues implican un cuidado supremamente riguroso, como ya se ha mencionado anteriormente. Digamos que el cuidado que tienen que tener estos micrófonos, y digo tienen que tener, digamos, es de delicadeza, ¿no? Estos micrófonos los quiere tener todo el mundo porque son de un sonido, mejor dicho, fiel, es un sonido HD, ¿no? Entonces, la cuestión con estos micrófonos es que siempre se los va a utilizar para la música, es decir, para los cantantes, porque son omnidireccionales, es decir,
la dirección por donde captan la fuente de sonido es todo el micrófono, es decir, entra sonido por aquí, entra sonido por acá, por acá, por acá. Entonces, aquí podemos hacernos un grupo de 3 personas, hablar perfectamente, entablar un diálogo que se escucha, ¿sí? Que se escucha muy bien. Entonces, digamos que estos micrófonos, todos los micrófonos, tienen unas pestañitas por dentro que vibran cuando el sonido llega, ¿sí? Todos. Y al no vibrar, ¿sí? Digamos, se está perdiendo la capacidad de captación de sonido de los micrófonos. Y cuando se pegan ya esas dos pestañitas, ¿no? Que son las que van a generar el sonido, cuando ya se pegan, ya comienza o a chirriar o a no captarse bien el sonido, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro cuando ustedes vayan a hacer la conexión de cualquier micrófono. Los de listón son muy delicados, tienen que tener bajo, mejor dicho, los tacos de la electricidad, porque no se los puede conectar. Hay que mantenerlos desconectados porque no se los puede conectar directamente cuando una consola ha quedado con el máster abierto, ¿sí? Entonces, digamos que se pueden reventar las pestañitas y que ya dejan de funcionar. Hay casos en que estos micrófonos con los de condensador o de listón, de pronto en la pandemia se los dejó de usar en las escuelas y han dejado de funcionar. ¿Por qué? Por el polvo, ¿sí? Entonces, muchas de esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando vayamos nosotros a mantener a nuestros equipos de sonido, porque, digamos, eso para algunos equipos es muy delicado, ¿sí? Pero para otros, digamos, son mucho más, han sido mucho mejor fabricados, no quiere decir que estos no, sino que tienen mucha más protección y pueden ser de mayor durabilidad. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta estas recomendaciones. Bueno, yo creo que pasemos ya a los programas. Esto ya, listo, listo. Ujú. Perdón. Programas. Bueno, Quisiera dentro- saber si hay algunas preguntas. Jeremy, Sarita, Jesús Armando, ¿hay preguntas de los equipos que ustedes usan en sus escuelas? Si nos quieren contar algún comentario sobre eso, Juan, Jorge, que no hemos escuchado su voz. ¿Algún comentario? Señor, disculpe, Señora, niña linda. era para avisarle que me voy a tener que retirar de la clase porque se me presentó un inconveniente familiar, entonces no voy a poder terminar de asistir al taller. Bueno, te invitamos a que puedas en la página web que tenemos nosotros, subimos este taller para que lo completes, ¿te parece? Ok, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Chania, por tu compañía. Sin embargo, yo quisiera que ustedes llenaran también la, ¿la qué? la El link asistencia. de la asistencia de hoy. Es importante, Chania, que no te vayas sin diligenciar el link para que tengamos tu asistencia, ¿vale? Ok, gracias. Ya lo voy Listo. a compartir mientras escuchamos otras participaciones, de pronto experiencias de grabación durante la época de pandemia, cuando inició que todos estuvimos en cuarentena. Estoy seguro que quienes estamos haciendo parte de la radio, algo tuvimos que hacer o alguna tarea y tuvimos que o meternos en el closet para grabar o como hizo la profe Sandra, que me pareció una experiencia muy bonita y muy interesante para replicar cuando no tenemos una cabina totalmente insonorizada, pero sí tenemos colchones que podemos utilizar. Sí, la experiencia que tuvimos en el año 2020 fue bastante particular porque pues no podíamos trabajar en una cabina de radio, a veces no podíamos ir a la oficina pues a hacer eso. Nosotros tenemos una oficina acondicionada con dos cabinas de radio, ¿no? En Grupo Comunicarte. Entonces, nosotros no podíamos hacer eso, entonces tuvimos que hacer grabación de voces en nuestros cuartos, en nuestras alcobas. Y yo me di cuenta que entre más colchones tengamos alrededor, mejor salía el sonido. Entonces, cuando nosotros estamos grabando con un computador y un micrófono, o un celular y un micrófono, o apenas el celular, nosotros incluso nos metíamos al baño para que el sonido quedara mejor, ¿no? Y también, por ejemplo,
utilizábamos lo que ya les recomendamos sobre la media y el celular, pero también cuando teníamos que grabar a través del computador y hacer mensajes de voz, ¿sí? En el WhatsApp, entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nos tapábamos con una cobija y ahí hacíamos, digamos, un vacío y hacíamos la grabación de voz, ¿no? Y cuando teníamos que hacer efectos de sonido, pues ahí sí ya acudíamos al banco de efectos de sonido. Existen los bancos de efectos de sonido. De pronto les mando unos links para que ustedes puedan hacer las búsquedas que necesitan de sus efectos de sonido, ¿no? Entonces, adelante, Daniel. Gracias por el comentario. Bueno, profe, muchas gracias a ti por la experiencia, porque seguramente son experiencias que nos nutren y que nos permiten tener ahí como un backup de ideas para la grabación y captación de voces y sonidos cuando no tenemos cuando no contamos con las herramientas profesionales. Em, Algunos de los programas de edición más populares, más usados, son los dos que tenemos acá en pantalla. El primero, pues, es Audacity, perdón, sí, Audacity, que es el que ya nos mencionaba el profe Pastor. Un programa libre, un software libre que se puede instalar y no genera ninguna, digamos que ninguna dificultad a la hora de ser utilizado. No nos va a cobrar para que lo podamos usar como herramienta de trabajo en nuestras emisoras escolares. El segundo programa es Audition, también digamos que muy fácil de utilizar, solo es práctica, igual que Audacity. Los dos programas son de mucha práctica y de el querer explorar, el de querer crear, el de prueba y error, el de tener, digamos que como la idea de tener el oído allí conectado con la producción para saber en qué momentos meto tal efecto, en qué momentos debo ambientar con música, en qué momentos debo dejar un silencio y bueno, en qué momento va cada una de las, digamos que partes o cada una de de los detalles que queremos incluir en nuestra programación radiofónica. Audition tiene costo. Esa es la desventaja de ese programa. Muchas veces lo encuentran de manera, digamos que ilegal, utilicemos ese término. En las instituciones lo más recomendable es no utilizarlo, pues si no se está haciendo el pago, pues en las auditorías que hacen normalmente a este tipo de organizaciones, puede que pongan problemas al tener programas que no, con licencias no activas, pues esto genera que las instituciones sean sometidas o a multas o a sanciones. Entonces, para eso también existe gran variedad de programas de libre uso como es Audacity. Vamos a continuar aquí mostrándoles un poquito cómo es el plan, o digamos que sí, como la pantalla de trabajo del programa Audition. Como vemos aquí, tenemos las diferentes partes en donde podemos colocar las pistas musicales, los audios de voz, los efectos sonoros, en donde podemos subirle, bajarle a una determinada pista el volumen, en donde podemos colocar efectos sonoros, desde donde podemos también ecualizar, que hace poco en uno de los talleres nos hacían esa pregunta, que cómo hacían para ecualizar un poco más la voz, para de pronto quitar un poquito de ruido que haya quedado en nuestra grabación. Bueno, como, como eso en cuanto a esta plataforma de trabajo para Audition. Y Audacity pues es un poco similar, pues tiene claro su presentación un poco diferente porque bueno, cada uno trabaja los colores de manera autónoma, digamos que su forma de navegación, su forma de distribuir las herramientas es simplemente, digamos que ser muy observadores, como les decía, hacer la prueba. Si no me gustó, pues le doy deshacer. Si veo que me está funcionando, ver cómo puedo hacer para que esa producción sea, digamos que una herramienta que pueda captar a los oyentes y que los pueda tener atrapados allí. Aquí encontramos herramientas como colocar rápido la pista, aumentarle velocidad a la pista, disminuirle velocidad a la pista. También encontramos para colocar efectos sonoros.
para cortar esos baches de sonido, de pronto que, no sé, estaba grabando la entrevista, pero pasó un bus, entonces le dije a la persona, espere un momento a que pase el bus y luego continuamos, quitar esas partes que no nos van a ser útiles o que no le da ningún aporte a nuestra participación, a nuestra producción radiofónica. Em, bueno, de Audacity, digamos que la recomendación ahora para quienes no tengan un programa de edición de audio es que como tarea podamos descargar Audacity, lo podamos tener listo, porque uno de los próximos talleres que vamos a tener con Edelso va a ser el de, bueno, el siguiente es el de creatividad, pero creo que después de creatividad sigue este que es de edición de audio, porque bueno, la idea es que en el de creatividad ya estemos como definiendo cuál es ese tema de trabajo para nuestras producciones finales, para nuestra entrega como cierre de este proyecto de Suenan Ondas de Convivencia y Paz en la Escuela. Ya navegamos por los libretos, ahorita estamos aquí por esas herramientas que tenemos para grabación. Seguramente en unas pocas semanas nos estarán contando que estaban dentro del closet, pero llegó la mamá y abrió la puerta, entonces quedó el ruido en la grabación y le tocó repetirla. Ese tipo de anécdotas, cuando ya empiecen a hacer sus grabaciones, las vamos a estar escuchando. Invitarles a que nos puedan compartir foticos, aquí aprovecho a hacer esa cuñita, produciendo radio de ustedes. Ya por aquí me han estado llegando del grupo C, del grupo A y del grupo B, algunas foticos ¿qué? En las emisoras escolares que tienen, haciendo radio con sus amigos, con sus profesores. Entonces, porfa, para que nos las envíen a través de WhatsApp, que estas después van a ser subidas a el portal web. Entonces, recordemos la tareita, descargar Audacity. 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 Ya les Sí. compartiremos por aquí el enlace de descarga. Eh, Pasamos a la siguiente. Algunas instituciones, digamos que ya tienen su parrilla de programación un poco nutrida, que tienen, no sé, ya su producción semanal de cápsulas, dramatizados, radionovelas, bueno, cualquier producción que ya tengan, pueden utilizar esta aplicación que encuentran aquí que se llama Sara Radio. Es para automatizar un poco las emisoras escolares. Es gratuita, si no estoy mal también tiene una versión pro, pero pues se puede usar de manera libre también. Desde allí se puede decir en qué momento quiero yo que suene una X o Y pista, el timbre del descanso, que suene la cápsula que va a informar sobre, recordarle a los estudiantes que antes de entrar a clase se laven las manos, y no sé, que recuerden que se pongan el tapabocas, que estamos en semanas de evaluación parcial. Bueno, la cantidad de anuncios y de programas que se quieran se pueden programar desde aquí. Ese es, digamos que para que quien desee ya tenga su parrilla de programación más establecida y quiera recibir de pronto asesoría, pues nos lo puede decir y con mucho gusto estaremos para acompañarles en el proceso. Bueno, muy bien. Ya sabemos que tenemos dos tareitas, ¿no? Ya vamos concluyendo nuestro espacio que tenemos de hoy para ustedes. Entonces, quiero que alguien me recuerde las tareas, porfa. Jeremy, ¿recuerda las tareas? Bueno, anoté la de descargar Audacity, Ujú. no sé cuál será la otra. Bueno, Sara, Jesús Armando o alguno de los que están allí en el Ramón de Subiría, Felipe o Santiago. La tareita, ¿cuál era? Karen, Karen está. Karen, Karen. No, ya está. No, pero no, eso no nos dejó tarea. Bueno, miren, yo les... Para el día de hoy, no. No. La que acabamos de dejar. Ah, no, sí. Bueno, mi profe Pastor. Que estábamos hablando de la producción radial que vamos a hacer, que vamos a... Nosotros tenemos aquí un personaje que se llama el Conejo Beto, que Sí. por el respeto del Conejo Beto. De hecho, tenemos un muñeco y todo. Entonces estábamos mirando porque como ahorita estábamos hablando de los programas, estábamos hablando como de cómo meter al Conejo Beto y descubrimos un cuento que nos sirve para eso. Entonces vamos a hacer Sí. primero una radionovelita basada en un cuento
y por eso vamos a trabajar con los niños de primaria, queremos como proyectar eso a los niños de primaria, entonces nosotros pues nos perdimos en medio de esa conversación, pero sí, no, la tarea. Pero muy bien, ahí están programándose ya. Bueno, les comento, ¿sí? Para que quedemos claros. Una, les vamos a entregar un enlace para descargar el Audacity para poder hacerlo dentro de 2 semanas, hacer la práctica, ¿sí? Bueno, eso uno. Dos, ¿sí? Que por favor, si ya están en su emisora escolar, si están en su emisora comunitaria, si hacen programas en la emisora escolar, por favor, tómense una foto, tomen al grupo de radio la foto y se las envían a Daniel, ¿no? Eso tiene que ver con, ustedes hacen su producción sonora y en la producción, al frente de su producción va a aparecer la foto, es decir, va a aparecer el nombre del colegio, quién la produjo, quién la hizo. ¿Por qué? Porque en el grupo Comunicarte también tenemos una página web donde ustedes puedan difundir sus producciones sonoras, ¿no? Una tarea, descargar el Audacity. Segunda tarea, por favor, tómense una foto en la producción de radio, con el micrófono, con los audífonos, con la grabadora, con el celular, con moviendo la consola. Entonces, tómense una foto y nos las hacen llegar, por favor. Y ahora va a venir una información bastante importante, que es dónde difundir, dónde difundo mi podcast, dónde difundo mi programa de radio, dónde difundo esos formatos que yo hago para la radio escolar. Entonces, en línea, ¿no? Estamos hablando de en línea, dónde los subo, por dónde los puedo enlazar. Entonces, eso es muy importante porque después les vamos a contar algo sobre el grupo Comunicar. Aquí está. Bueno, aquí están entonces. Hay muchos programas, muchas plataformas eh, para poder subir contenido sonoro, para subir podcasts, para subir las producciones radiofónicas. Digamos que dentro de las más comunes y las que vemos que pueden ser útiles para el equipo que se encuentra acá en este momento, Spotify, que tiene pues digamos que cierta capacidad para subir de manera gratuita, al igual que SoundCloud. Ya después de cierta cantidad de pistas genera costo, pero pues digamos que para el cierre de este proyecto, para las producciones que vamos a hacer, creemos que son suficientes y tienen el espacio adecuado para esto. Y iBox es otra de las herramientas que también podemos utilizar eh, para el alojamiento de esas producciones radiofónicas, para que sea más sencillo luego compartir con papá, con familiares, con los miembros de la comunidad educativa, con Grupo Comunicarte, para que Grupo Comunicarte lo postee en el blog. Bueno, con todo el mundo, digamos que son herramientas que facilitan un poco el poder dar a conocer esas producciones que nosotros hagamos. Eso en cuanto a las producciones. Luego, si tienen alguna inquietud en cuanto a cómo crear su cuenta en estas aplicaciones, con gusto podremos apoyarles en el proceso. No es sino que nos escriban o por WhatsApp o por correo electrónico. Hacemos pruebas, mostramos cómo se sube el contenido, cómo poderlo cambiar. Bueno, ustedes nos dicen y allí estaremos para acompañarlos. Algo que de pronto hemos olvidado mencionar también es que junto a esa producción que van a desarrollar, que vamos a empezar a construir, que después de, digamos que ya tenemos herramientas para empezar a hacerlo, la idea es que vayan pensando tanto en la producción sonora como en la producción, digamos que gráfica, en una portadita que vaya a representar esa producción radiofónica. Este punto realmente sí se me había pasado, pero ahora que lo tengo presente, lo anotaré para estarlo compartiendo, para estarlo recordando en todas las sesiones. Pues lo que podemos hacer en este caso es que, como digamos de cada institución tenemos un grupo considerable de estudiantes, podemos hacer un mini concurso, podemos todos enviar como esas propuestas para esa producción que se nos ocurra en el momento que ya tengamos claro el tema. Ahora navegaremos por la web de Grupo Comunicarte. La profe Sandra nos va a dar un recorrido por este interesante portal que se ha diseñado para subir mucho material que nos puede ser útil y que puede ser referente para nosotros. Bueno, muy bien. Desde el año 2000, nosotros tenemos producciones de todos los talleres que se han realizado aquí en esta institución. Entonces, ustedes pueden encontrar diversidad de temas
de regiones por las cuales ustedes pueden, como dice Daniel, navegar, ¿no? Y tener diferentes temas para poder proyectar en sus clases o como apoyo a lo que es, pues, digamos, algún proyecto de aula, alguna explicación de algún tema. Entonces, aquí tenemos todos los proyectos de Grupo Comunicarte en esta página web, historia.grupocomunicarte.org. Ustedes pueden tener ahí los del 2022, aquí están. Esos son los que estamos haciendo. Malocas en Red tiene que ver con la protección y el cuidado de la Amazonía y tiene que ver, por supuesto, con la tradición indígena. Lo mismo, Voces con Rostro de Mujer tiene que ver con las historias de las mujeres en la frontera. Sobre todo estamos hablando de la frontera colombo-venezolana, que es, digamos, uno de los procesos que nosotros hemos vivido durante estos últimos 4 años con los hermanos venezolanos, sobre todo con las mujeres y los niños. Voces y susurro de los páramos, protección de los páramos en toda su extensión ahí para que Jeremy pare oreja, porque ahí está, digamos, toda la parte del páramo de Sumapaz, el páramo de Pisba, lo que se ha hecho alrededor de la ley de protección de páramos. Bueno, todo está ahí y que de pronto le puede servir a él como pista para que haga sus programas y con el tema que él quiere tomar. Tenemos también el de radio escolar y ahí está el de nosotros, Ondas de Convivencia y Paz. Ahí también hay algunos ya que se han subido, ¿no? Ahorita te damos la palabra, Jesús. Voy a terminar de explicar aquí el banco, pues, de programas que nosotros tenemos. Aquí está el cuidado de la Amazonía, ¿no? Y es sobre todo de periodismo ambiental. Más abajo, nosotros tenemos lo que es la parte de los proyectos ya de 2021, que es Entre Parceros y Panas, ¿sí? Y Radio Escolar en Arauca. Las personas que son de Arauca pueden descargar ahí también los programas de radio y pueden también escucharlos y ver qué temas les sirven. Lo mismo la tradición indígena coreguaje, ¿no? Que esta creo que es del Guainía. No, dice Milán Caquetá, perdón, Milán Caquetá, ¿no? Bueno, vamos más abajo y tenemos que los semilleros de comunicación, que son todo el proyecto de radios en colegios y en la calle con personas inmigrantes, ¿no? Entonces ahí con todos sus proyectos, con todo lo que se hizo durante el año 2021. Lo mismo, este proyecto de radio escolar y paz territorial, que es lo mismo que estamos viviendo ahora, pero el año pasado con temas de paz territorial, ¿no? Y aquí tenemos toda la capacitación que se hizo durante ese año. Usted abre esa pestaña, abre esa fotografía y lo va a conducir a todo lo que se hizo, con qué colegios estuvieron, qué grabaciones hicieron. Ahí está, perdón, Danielito, sube, ahí está. Ahí está el listado de programas que van a encontrar ahí, los temas, el colegio, las series, cuánto duraron, qué tipo de formato tienen, y eso es lo que nosotros vamos a hacer precisamente en estos espacios de producción radial. Entonces, muy importante porque ahí es donde nosotros vamos a llegar, ahí es donde nosotros nos vamos a certificar. Bueno, los que mandaron foto tienen foto aquí de lo que realizaron durante ese año. Por ejemplo, Arauquita, ¿no? La serie Aprendiendo desde Millano, ahí está, ¿no? Ahí está el colegio Andrés Bello, nos mandó el escudo, nos mandó las fotografías que ellos realizaron durante la producción, cómo hicieron las ediciones con los estudiantes, etcétera. ¿Sí? Y ahí está toda la dinámica que pudieron encontrar en Barranquilla, no tenemos foto, de Barú, Cartagena, ahí están los 3 programas radiales que se hicieron con ese grupo y la foto del colegio, miren. Entonces, muy interesante ahí con nuestra amiga Vanessa, ¿no? Bueno, ahí está todo cómo podemos nosotros mandar las fotos, cómo estamos haciendo en la radio escolar. Aquí está Daniel, que estuvo con nosotros el año pasado, del colegio Ana Restrepo del Corral. Entonces, la Fundación Ana Restrepo del Corral y el nombre de la serie y qué se hizo, ¿no? Ahí estamos los dos, él con sus estudiantes y su estudio, pues, en el colegio, la Green Stereo, ¿no? Bueno, ahí. Entonces, eso mismo lo vamos a hacer en este semestre.
para que ustedes tengan desde, desde este proyecto de radio escolar Suenan Ondas de Convivencia y Paz, ahí tienen también materiales de cómo es están los libros, todos los libros que hemos mencionado y de los que sacamos las capacitaciones están ahí. Entonces, para que los descarguen, para que los miren, para que los trabajen, para que los tengan como herramienta de uso, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí, digamos, dejamos para que ustedes también conversen con sus grupos y que puedan saber cómo van avanzando en la producción sonora. Jesús Armando, sí, tenía algo que decirnos. Acá en el municipio de Mutiscua, o sea, con mi compañera Carla y con Manuela, estamos también en el Voces y Susurros de los Páramos y hacemos Uy, audios y eso. Sí, estamos en eso. ay, Como nosotros vivimos en el páramo de Santurbán, entonces acá nos llegó el programa ese y gracias a ese programa también pudimos ingresar a este curso, ay, porque me sí, parece muy bonito lo que estás diciendo porque, mira, nuestra compañera Carolina, ¿sí? Es la que ha promocionado todo este proceso de voces y susurros de los páramos. Esto lleva ya casi que 3 años, ¿sí? Y han sido como los promotores de muchos de los procesos que se han vivido en los municipios, sobre todo con la formación de estudiantes como Jesús Armando, que ha tenido como esa posibilidad, pues, de entregarle un tiempito a la formación en radio y que ahorita está trabajando también con la emisora y eso me fortalece también, me da muchos ánimos lo que tú nos cuentas, pero también nos lleva a una responsabilidad muy grande que debemos gestionar esa emisora escolar. Necesitamos que esa emisora escolar tenga equipos y que podamos nosotros apoyarla más para que ustedes puedan establecer una producción sonora, digamos, a largo plazo y que pueda ser permanente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos lograr, podemos gestionar también desde acá para que ustedes puedan tener esa posibilidad. Y Jesús Armando, te invito a que te involucres con esa emisora que tienen en la comunidad para que puedan ustedes continuar con esos procesos. Y también a que te informes mucho más, ¿no? A que puedas manejar muy bien esas herramientas que tenemos, esos dispositivos, esos softwares de audio y que puedas mantenerte activo en eso y que puedan hacer la grabación, ya que si no la pueden hacer, nosotros podemos recibir toda digamos, la grabación y ustedes nos mandan el libreto para que podamos editarlo. ¿Les parece? Entonces, ahí van las ayudas y ahí van cómo podemos construir también entre todos esos programas que ustedes quieren para sus emisoras. Ujú. Cierto, muchas total. gracias por el comentario. Bueno, a ti, fue muy, muy bonito lo que nos dices. Bueno, hasta aquí llegamos. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor, para que lo podamos hacer. Ya saben que nos pueden llamar al teléfono que está disponible para la radio escolar Suenan Ondas de Convivencia y Paz y que ahí está Daniel colaborándonos pues con todas estas necesidades que ustedes tienen desde los colegios para la producción sonora, ¿no? Que ustedes están ahí aportando y haciendo todo ese trabajo. Todo eso pues necesitamos construir las historias y los libretos, necesitamos que nos las hagan llegar para también mirarlas, para también revisar todo eso que van a realizar y poder también darles recomendaciones al respecto. Envíenlas a Daniel para poder hacer la revisión y que ustedes puedan tener un apoyo ahí importante dentro de la producción, de la preproducción antes de la grabación, ¿no? Entonces, ahí está el celular, ahí mando el celular. También está el link de la asistencia, el enlace de la asistencia para que ustedes puedan completarlo, para que puedan eh, estar ahí con ok en la asistencia, ¿no? Porque ahí está Danielito revisando que todos asistan el 80% de estos talleres. Ahora los invito a que puedan prender su cámara para podernos tomar la foto, por favor. Ay, Jeremy, hola. Hola, Jesús Armando, un gusto. El Ramón de Subiría. Jorge Osorio, por favor. Sara y Carla que nos ayuden con la cámara para tomar la fotico. Vamos a hacer una sonrisita, por favor, a la cuenta de 3. Tres. A la 1, a las 2 y a las 3.
Listo, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, ya está allí el enlace de asistencia. Que sigan sonando ondas de convivencia, que sigan sonando ondas de paz en la escuela. Y recuerden que aquí estamos acompañando el proceso, disponibles para que este proyecto tenga un buen término dentro de las instituciones y aporte a nuestra mejora como ciudadanos y como ciudadanas del futuro. Bueno, ha sido un gusto. Nos esperamos hasta el final, hasta que cada uno de ustedes se retire de la sala, si no tiene algún comentario que hacernos. La próxima semana estará con ustedes Edelso y otra vez Daniel, que yo tuve hoy la oportunidad de reemplazar a Edelso porque estaba en su día de graduación ahí de los parceros y los panas. Entonces, le enviamos un saludo muy especial a nuestro compañero y que pues sigan sonando esas ondas en la frontera y que nosotros vamos a seguirlo acompañando también en todo momento para que puedan hacer la producción de eso que se llama la amistad en la frontera entre los parceros y las panas, ¿no? Entonces, hasta luego, nos vemos en una Hasta próxima luego, oportunidad. muchas gracias, descansen. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde, Jeremy, gracias. Gracias a los del Colegio Ramón de Subiría, nos quedamos sin poderlos ver. Entonces, les agradecemos su asistencia.